vamos a tratar son los asentamientos que se generan en la vía a causa de la desecación. Esta desecación es producto de toda la vegetación que podemos encontrar alrededor y esta va a ser la zona a la cual haremos el examinamiento, que como se puede apreciar de igual forma presenta agrietamiento y es un asentamiento bastante notable que tendremos en cuenta a raíz de que esto puede generar diferentes accidentes o incomodidades e inconformidades con la gente que habita el sector. Bueno, estos asentamientos, al ser bastante pronunciados, se verían de la siguiente forma cuando pasa un carro. Esta problemática se evidencia por las propiedades del suelo, las condiciones del clima y el tipo de vegetación que está presente en la zona, como otros aspectos que serán explicados más adelante. Como se puede observar, hay gran variedad de vegetación ubicada en la parte adyacente de la vía. Esta vegetación se encuentra en hilera y muy poco distanciada, lo que impide el desarrollo de las raíces de estas, provocando que se extiendan hacia la vía y succionen el agua que se encuentra en el suelo sobre el que está la vía. Los suelos que se encuentran en Bogotá son muy susceptibles a este tipo de cambios volumétricos, como pues la disminución en el volumen, y provoca este tipo de deformaciones y patologías en las vías, como se puede evidenciar. Bueno, la problemática que se va a tratar es determinada por el concepto de secamiento, dentro de los cuales evaluaremos 4 aspectos. La problemática, el tipo de suelo que se está analizando, las causas de esta problemática, un análisis y una posterior solución a esta problemática. Bueno, inicialmente la problemática consiste en la desecación del suelo, como se puede ver acá. Que para entender un poco más esta problemática es necesario tener en cuenta qué es la desecación. La desecación es conocida como el efecto en el cual se da la pérdida de agua en un suelo, lo que puede llegar a causar diferentes fallas en todo tipo de estructuras. Evidentemente, para que haya pérdida de agua, el suelo tiene que ser un suelo totalmente saturado. En la zona de estudio, básicamente es la localización de donde se llevó a cabo este análisis. Este análisis se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, específicamente en el municipio de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá, en la parte occidental de la ciudad de Bogotá. Y las calles, la vía analizada se analizaron 2 vías, una principal y la que nos concierne más en este momento, una vía más específica, es la vía que está comprendida por la carrera 110 entre la calle 83 y la diagonal 86A. Esta es una imagen de la problemática. Se puede ver un asentamiento en la vía por desecamiento que se explicará más adelante. Continuando con la exposición, es importante tener en cuenta el segundo ítem a evaluar, el cual es el tipo de suelo. Es necesario identificar el tipo de suelo en el cual se está realizando el estudio de la problemática, con el objetivo de comprender esta de mejor forma. En cuanto al tipo de suelo, es importante tener en cuenta o depende mucho de en qué lugar de la ciudad se encuentra. Por ende, tenemos este mapa de zonificación de Bogotá, y teniendo en cuenta que nuestra problemática está ubicada, se encuentra en el occidente de la ciudad, se puede apreciar que esta región o de nuestra zona occidental se encuentra cubierta en su mayoría por este color gris. Este color gris hace referencia a arcillas blandas, es decir que el suelo está conformado por esta en su totalidad. Es importante tener en cuenta que el proceso de formación de Bogotá se forma a raíz de la sedimentación de un antiguo lago que recibió diferentes materiales hasta que se realizó su desecación. En cuanto a la sabana de Bogotá, se forma principalmente por depósitos arcillosos y limosos de origen lacustre. En su terreno se encuentran diferentes pastos y árboles que demandan cierta cantidad de humedad, y por ende se genera un balance hídrico, y el balance hídrico indica que esta pérdida de humedad se dirige hacia la atmósfera,
Y dado que se trata de suelos arcillosos, como se mencionaba anteriormente, es importante tener en cuenta que al tener un alto contenido de humedad y tener una relación de vacíos, es posible que se genere un agrietamiento, dado a esta desecación regional que se da producto de estos factores. Tras haber realizado la identificación del suelo que comprende la zona estudiada, es importante tener en cuenta un dato muy relevante. Este dato es que las vías desarrolladas en la parte occidental de Bogotá son vías que se desarrollaron o que hoy en día se emplean sobre subrosantes que se encuentran fisuradas por un proceso de desecación. Este proceso de desecación se dio hace mucho tiempo fue producido por factores antrópicos o largos periodos de sequía con el objetivo de lograr lo que hoy en día se tiene en esta región. Posteriormente encontramos la parte de la caracterización, teniendo en cuenta que los suelos son suelos arcillosos, son muy susceptibles a cambios volumétricos. Inicialmente encontramos una arcilla en su estado inicial que es sin agua. Posteriormente encontramos un aumento en el volumen producto de un aumento en el contenido de agua que tiene este suelo, y finalmente encontramos un proceso o un concepto de retracción, que es cuando el agua sale de la arcilla que está. Bueno, al tratarse de una arcilla, lo que se está evaluando es importante tener en cuenta el comportamiento de ella. Y al tratarse, al ser una arcilla, estamos hablando de un suelo fino, el cual su análisis está comprendido por los límites de Atterberg, que serán tenidos en cuenta posteriormente para efectos de comprender las causas de esta problemática. Otro de los aspectos que se estudió fueron las causas de este proceso. Una de las principales causas es la pérdida continua de humedad. La pérdida continua de humedad que se da en los suelos arcillosos provoca un aumento en la succión matricial de agua. Esta se puede generar básicamente por el tamaño de los ductos que se encuentran en esa zona, lo que provoca serias afectaciones en el estado del suelo, y esto a su vez se conjuga con la tensión superficial del agua, lo cual provoca en el suelo cambios volumétricos que a su vez requiere de un reacomodamiento de las partículas de arcilla. Otra de las principales causas es la vegetación que se encuentra al borde de la vía. Esta vegetación lo que influye es que sus raíces necesitan de agua, por ende succionan esta agua del suelo para poder realizar sus procesos de fotosíntesis. Según investigaciones, se pudo deducir que las especies que se encontraban en nuestra zona de estudio eran especies no nativas de Colombia, como especies arbóreas, las cuales necesitan un alto consumo de agua para poder realizar su proceso de fotosíntesis, y afecta el estado del suelo, que a su vez afecta las estructuras que se encuentran sobre él. Otra causa es el abatimiento y el nivel freático, ya que este genera presiones de succión superficial, tales como la capilaridad o la tensión superficial. Este principalmente se genera por factores antrópicos, ya que al momento de realizar una obra civil es necesario realizar un descenso de algunas veces, por medio de operaciones para realizar la evacuación del agua freática. Otro aspecto que se analizó fue la vegetación que evidentemente se encontraba al borde de la vía. Esta vegetación, como se puede observar, se encontraba muy pegada, no tenía la distancia suficiente, lo que ocasionaba que las raíces de toda esta vegetación se extendieran hacia la vía, y así pues iniciaron a succionar el agua del suelo, provocando todas las fallas y el proceso de desecación. Además, también se pudo identificar que a causa de la pérdida continua de humedad ocurre un endurecimiento de las arcillas. Este endurecimiento, este aumento de rigidez y de resistencia es muy variable, ya que viene acompañado por grietas que se extienden hacia cierta profundidad en el nivel freático. Estas grietas conforman columnas que se extienden a una altura entre 5 y 7 metros, ya que a esta profundidad la arcilla es mucho más blanda, lo que provoca que esta falle por corte en la base de las columnas. Así pues se producen los asentamientos locales, y si una columna falla, esta columna se va a recostar en las columnas aledañas, provocando un efecto dominó.
Otro aspecto que se tuvo en cuenta es que la vía que se estudió fue realizada con un pavimento flexible. Este pavimento flexible se realiza pues de la siguiente manera, con una subbase granular, una base granular y el pavimento asfáltico. Lo que ocasiona este pavimento es que no es de muy buena consistencia. Este pavimento no tiene la suficiente funcionalidad ni la suficiente seguridad para la sociedad, ya que es muy susceptible a sufrir patologías, lo que también puede ocasionar en cierto momento cualquier tipo de accidente. Otro aspecto que también se tuvo en cuenta fue la tasa de evaporación. Según las investigaciones que se realizaron, Bogotá presenta tasas de evaporación de cierta manera altas en algunas épocas, y además, según pues, algunos estudios que se realizaron para determinar la tasa de evaporación en Colombia, se puede observar que Bogotá pues, se encuentra como entre el verde y amarillo, lo que indica que son unas tasas de evaporación entre 1000 y 1500 milímetros. Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue realizar un análisis de la zona que se estaba estudiando, donde se pudo identificar que la vía, a causa del proceso de desecación del suelo, tuvo fallas de tipo longitudinal, pues fisuras, agrietamientos, y se puede observar un hundimiento claro en el terreno. Una de las soluciones para el desecamiento en una vía es crear barreras antirraíces. Estas barreras antirraíces deben ser duraderas e impenetrables, con una profundidad adecuada a la especie del árbol. Estas barreras antirraíces se hacen con el fin de poder limitar el crecimiento de la raíz en una determinada dirección o proteger la zona de acción de la cimentación contra su avance, para así que no se genere el desecamiento. Sí encontramos unas soluciones, pero no cuando ya está la vía construida, sino para prevenir que se generen desecamientos en esa vía que se quiere construir. Una de esas soluciones es incluir rigidez. Incluir rigidez es incluir elementos de concreto, madera y metal, ya que estos elementos son mucho menos deformables que el suelo y se colocan en la zona de la vía donde el suelo donde se genera el desecamiento. También se ingresan geosintéticos, que estos geosintéticos son usados para controlar el drenaje y no son usados como refuerzo de esta vía. Un método para evitar el desecamiento de una vía es reemplazar el material o la mezcla en el sitio. Para evitar daños o para evitar que se genere el desecamiento, lo mejor es prevenir a toda costa plantar especies de árboles que no sean originarias de esa zona. También prevenir el plantamiento de árboles que sean muy agresivos, como los pinos, que sus raíces absorben mucha agua del suelo, drenan mucha agua del suelo. Se debe tener en cuenta que antes de construir la vía, para que no ocurra desecamiento, se deben estudiar las especies de los árboles en esa zona y las características del terreno, para así evaluar todo riesgo y poder prevenir cualquier problema en esta vía.